en YouTube, en diferido. Dios les bendiga grandemente. Bueno, vamos a empezar algo muy importante. Yo siempre estoy dando enseñanzas bíblicas sobre el tiempo en que vivimos. Y nosotros todos esperamos ¿a quién? A Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué dice la hermana Ivonne? ¿Te espera Jesucristo? Bien. Todos esperamos a Jesucristo. ¿Qué dice Geico? Que está estudiando, imagínate, y espera a Jesucristo. Ahora tenemos algo muy importante. Y es cómo yo espero a Jesucristo, hermano Mauricio. ¿Ya? Una cosa es esperar a Jesucristo y otra cosa es esperar en Jesucristo. ¿Cómo yo espero en Dios y cómo espero yo a Dios? Son dos cosas diferentes. Yo les voy a explicar esto porque todo el mundo espera a Jesucristo. Pero ¿será que todos se irán en su arrebatamiento? Entonces tiene que haber alguna diferencia entre todos los que esperan a Jesucristo. ¿Cierto? Tiene que haber una diferencia. Entonces, ¿qué es esperar en Dios y qué esperar en Jesucristo? Están las 10 vírgenes y las 10 vírgenes esperaban ¿a quién? A Jesucristo. Pero 5 esperaban en Jesucristo, que eran las prudentes, y 5 esperaban a Jesucristo, pero no en el modo de Jesucristo. Voy a poner esta explicación. Un asunto es que yo espere a Jesucristo a mi modo, a mi manera. Y otra cosa es que yo espere a Jesucristo no a mi manera, sino a la manera que Jesucristo quiere que nosotros, ¿qué? Le esperemos. Y aquí es donde vamos a comenzar a entender esta parte, porque es bien esencial, porque sería algo muy triste que nosotros que estamos anunciando el Evangelio no lográramos lo que estamos predicando, ¿sí o no? Eso es como estar en la universidad todo el tiempo y a la larga no, como dicen a los colombianos, no coronar la carrera. Salimos y nos faltó y no lo hicimos. Y creo que esta es la parte importante. Entonces, esperar en Dios y esperar a Dios. ¿Qué es Dios a todos los que en Él esperan? Entonces vamos a comenzar a mirar qué es Dios a todos los que en Él esperan. O sea, ¿qué ventaja, qué garantía tengo yo de todas maneras de esperar a Dios? ¿Ya? En las dos clases. ¿Qué es Dios para la persona que espera a Dios y qué es Dios para aquella que espera de acuerdo al modo como Dios quiere que lo esperen? ¿Ya? Son dos cosas diferentes. Por eso es que nosotros tenemos que tener ese cuidado de no ser sabios en nuestra propia ¿qué? Opinión, porque en mi propia opinión yo espero a Dios de esta manera, pero esa opinión me puede llevar a otra cosa. Entonces vamos a mirar Salmos 18:30. ¿Qué es Dios a todos los que en Él esperan? Porque esta es la parte esencial, ¿ya? Salmos 18:30, ¿qué nos dice hermano Gilmar? ¿Qué es Dios a todos los que le esperan? Hermana Silvia Martínez, Dios te bendiga en Instagram. Bendiciones. Siga, hermano. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Entonces, la primera bendición que nos vamos a ganar es que Él, ¿qué es? Escudo para nosotros. Entonces, un ejemplo, la hermana Ivonne espera en Dios, porque ahí dice en Dios. Inmediatamente Dios se convierte en ¿qué? En un escudo. El escudo se utilizaba ¿para qué? Para guardarnos en una guerra de las flechas, de la espada, de cantidad de cosas. En el mundo espiritual dice que tomando el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego ¿de qué? Del maligno. Todo el ser humano está siendo bombardeado por dardos de fuego del maligno. Y si nosotros no tenemos ese escudo, pues eso. Entonces aquí ya comenzamos con algo especial que es esperar ¿en quién? En Jehová. No esperar a Jehová solamente, sino esperar ¿en quién? En Jehová. O sea, al modo de Dios, no a mi modo. Porque uno puede tener, y por eso usted ve que hay unos que esperan a Dios desde su punto de vista. Y esto es bien delicado porque las 10 vírgenes, habían 5 prudentes que esperaban al modo de ¿quién? De Dios. Pero 5 insensatas esperaban también al modo de ¿qué?
De ellas. Ellas dijeron, tomemos la lámpara. Nadie se va a dar cuenta si tenemos aceite o no tenemos. Sí, solamente si de pronto tomaban, oye, ¿por qué está tan liviana? Ahí se darían cuenta, pero el resto, todo era igualito. Por eso es que no podemos juzgar según qué. Las apariencias, porque nos podemos engañar. Y entonces aparece Jesucristo y se retrasa de la fecha que es, y llega casi al siguiente día, porque llega a la medianoche, que para empezar, ¿qué? El siguiente día, imagínense, tardísimo. Y entonces las que estaban esperando en Dios, o sea, al modo de Dios, pueden entrar a las bodas del Cordero. Y las otras que estaban esperando a Dios, no exactamente a la manera de Dios, porque se habían olvidado solamente un detallito, que era el aceite, no pudieron entrar ¿a qué? A las bodas del Cordero. Entonces lo que yo quiero en esta tarde, en esta noche, en este momento, es que ustedes puedan adquirir este conocimiento de esperar a Dios, que está a las puertas, pero no a nuestro modo, sino al modo de ¿quién? De Él. Porque es que eso es lo que vale. Y ahí donde está. Entonces ya sabemos que si yo espero en Dios, Él va a ser escudo para mí. ¿Cómo usted espera en Dios? ¿Cómo usted espera en Dios? Aquí es una pregunta un poquito como que me están haciendo el examen. ¿Cómo cree usted que está esperando a Dios? ¿A su modo o lo está esperando al modo como Dios quiere, como Jesucristo quiere que lo espere? Entonces, ¿cómo lo está esperando? ¿Al modo de Él o a nuestro modo? Porque es que ese es el problema. Que nosotros, o sea, yo tengo que decirle esto porque, mire, en la atalaya, el que es atalaya y es guerrero, porque los atalayas eran de los guerreros, entonces los colocaban en la atalaya a mirar en las murallas que estaban en las ciudades, y cuando miraba de pronto y le observaba, y si miraba que era el enemigo, ¿qué hacía? Avisar. Entonces nosotros como predicadores del evangelio tenemos que decirles la verdad desde el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted espera en Dios? ¿De acuerdo a su manera de pensar o de acuerdo a la manera de pensar de Cristo? Porque Cristo es el que dice, mira, tome las lámparas, pero póngale aceite. Pero las insensatas, no sé si lo olvidaron o simplemente lo hicieron así, o lo que decía el hermano, porque aquí viene la palabra que le fue contada justicia, ¿cierto? Porque creyó. Pero el creer viene ¿qué? La obediencia. Entonces, ¿las prudentes obedecieron? Sí. ¿Las insensatas obedecieron? No. Y entonces esto es lo que yo quiero hoy, que ustedes puedan disfrutar de una enseñanza, no de juzgamiento, sino de aprendizaje. Que es que así es que se oye bonito. Yo lo que necesito es aprender. Ya que me den garrote más, ¿para qué? Si estoy hecho de todo, entonces, lo que quiero es que por eso dice que las palabras de los sabios son como ¿qué? Como medicina al alma. Entonces aquí viene, vamos a mirar Job 13:15. Job 13:15. Job 13:15 o 3:15. Vamos a ver, 13:15 primero para mirar, a ver. Job, Salmos 13:15, ¿cómo nos dice, hermano Gilmar? Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Entonces, 3:15. Job 3:15. ¿Qué nos dice 3:15? Aquí está. Que llena la plata. No, preste a ver. Job, ¿cómo espera en Dios? Job. Salmo 113:15, entonces. Déjeme, porque a veces estos estudios los estoy sacando tipo 4 de la mañana y me dan las 6. En Salmos 13:15, a ver, no, 13, no. 3, debe ser, lea nuevamente el 3:15, hermano.
Sí. No sé. Job 3:15. Es que aquí tengo... 13, creo que es Job 13:15, pastor. ¿Cómo? Creo que es Job 13:15. 13:15, sí señor, ese es el versículo. Job 13:15. Me mataré. Ese es, aunque me matare. No, escuchando. Mire lo tremendo. Job 13:15. Discúlpeme entonces, hermana Vinda Herrera, Dios te bendiga. Ven, bendiciones, prima. Mire, muy importante esto, porque usted podría decir eso. Eso lo dice Job. Léalo, hermano Gilmar, 13:15, y gracias. ¿Me permite su lapicero, por favor, para yo corregir acá? Escuchadme y hablaré yo. Y que... sí, sí. No, el que No. está leyendo... He Aunque aquí. él me mataré. Aunque él En me él matare, en él esperaré. Ese es ¿qué cita bíblica es? 13:15. Ah, no, sí, sí. 13:15. Sí, sí. Ok. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Óyeme, este se pasó. Este no fue como Abraham. Este le ganó a Abraham. Y se queda mirando a Dios y dice, mire, si usted me va a matar, aunque usted me mate, yo voy a esperar en ti. Eso es calibre mayor ya. Porque está diciendo, si él me mata, no lo hace ¿qué? Injustamente, por algo que yo he hecho. Me está matando. Pero aún así yo voy a ¿qué? A esperar en quién. En él. Este es demasiado. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted espera en Dios? Entonces dice, aunque me matare, yo lo voy a esperar. Yo voy a esperar en Dios. Y esta es una parte clave para cuando llegue la gran tribulación. ¿Ya? Porque en la gran tribulación no es que Dios los va a matar es que, pues el sistema del anticristo. Pero, por eso Jesucristo, por eso es que todo es conocimiento. Nadie va a ir a poner la cabeza para que se la bajen si no hay conocimiento. Pero si ya oyó a Cristo y dice, no temáis, Jesucristo está hablando y dice, no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Entonces, no, a mí no me matan el cuerpo, pero mi alma no la pueden matar, así que yo estoy tranquilo. Entonces, aquí es donde viene, ¿cómo yo voy a esperar en Dios? Aunque Él me matare, yo esperaré que en Él. Es de admirar a Job. Porque cuando Job dice eso, su cuerpo está hecho pedazos. Y él aún así no pierde ¿qué? La fe. Y esto es muy importante, hermano, porque nosotros estamos esperando a Jesucristo, su segunda venida, como el relámpago. Ahora, ¿qué circunstancias tenemos que librar para esperar en Dios? Porque tenemos que librar muchas circunstancias. Hay unos que están más cerca, otros están más lejitos, otros más lejos. Pero ¿qué circunstancia yo tengo que librar para esperar en Dios? ¿Qué circunstancia tengo yo que librar? Libro de los Salmos 25:3. Libro de los Salmos 25:3. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a esperar a Dios, hermano Noé, al modo de ¿quién? De Jesucristo. Y es que yo les voy a decir algo, hermano. Esta enseñanza yo la veo como una misericordia de Dios con nosotros, que nos está diciendo, mire, yo quiero que ustedes estén conmigo, pero óiganme en esto. ¿Qué nos dice el libro de los Salmos 25:3? ¿Qué libro de los Salmos 25:3? Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Bueno, ese es el confundido, pero léame primero Job 30:26, que me salté la cita bíblica. Y es, ¿qué circunstancias tenemos que librar para esperar en Dios? ¿Qué circunstancias? Job 30:26. Job 30:26. ¿Qué dice? Cuando esperaba yo el bien, entonces me vino el mal. Y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Imagínense. Mire, hermano, hay cosas que tenemos que librar en este tiempo. Job tuvo que librar algo muy importante que fue que cuando él esperaba, sí, hermano Ignacio, cuando él esperaba, Job esperaba el bien, ¿le llegó qué? El mal. Y cuando esperaba luz, o sea, enseñanza, ¿le llegó qué? Le llegó tinieblas. Ahora, ¿usted cree que este tiempo está fácil para esperar al Señor? Los que vemos las redes sociales sabemos que está difícil, porque estamos siendo bombardeados por muchas
enseñanzas y doctrinas malignas. ¿Y usted cree que del mundo vamos a esperar una enseñanza de luz? Y usted sabe que nosotros vamos a esperar algo bueno de las otras personas que nos odian. Aquí es donde viene. El ser cristiano ahorita es ser malo para algunos. ¿Ya? Y entonces esas son las cosas que nosotros debemos de sortear como ¿qué? Como cristianos. O sea, ¿qué circunstancias tenemos que librar para esperar en Dios? O sea, si Job dijo que aunque él lo matara, seguía esperando en él, entonces esto ya es primaria. Si yo estoy esperando el bien y me llega el mal, primaria. Sí, porque no me mató, me llegó algo que era contrario, yo esperaba, pero no me llegó. Estaba esperando luz, pero me rodearon fue tinieblas. En esas circunstancias aún yo debo de seguir, ¿qué, hermano Mauricio? ¿Esperando en quién? En Dios. En Dios. Ahora, ¿qué me pasará si yo sigo esperando a Dios en estas situaciones? O sea, usted se encuentra en una situación que dice, bueno, yo no estoy ahorita como en el modo de Dios para esperarlo, pero yo ¿qué puedo hacer? ¿Sí me entiende? Porque yo no le puedo decir a una persona que está en una situación contraria al modo de Dios, ¿ya? Que está ya condenado, porque eso es un error gravísimo. ¿Ya? Hay un dicho por ahí que está en la Biblia y dice, es mejor que perro vivo que ¿qué? Que león muerto. Mientras la persona esté viva, tiene la oportunidad de ¿qué? De la salvación. Y mientras esté viva, puede también esperar al modo de Dios, esperar a Dios. Porque es que todo el mundo espera a Dios, ¿sí o no, hermano Ignacio? Pero al modo de Dios lo estamos esperando a nuestro modo. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Pero no podemos, al que está esperando a Dios en su modo, caerle a golpes. ¿Sí me comprende? Porque es que ahí es donde nosotros tenemos que tener ese cuidado. Por eso dice, las palabras del sabio son medicina al alma. Y hay otro que dice, es agua fría al alma sedienta. Entonces vamos a mirar ahora, ¿qué me pasará si yo sigo esperando en Dios en estas situaciones que está el mundo vuelto nada? Salmos 25.3, ahora sí 25.3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Entonces, si usted en medio de la situación que vive sigue esperando en Dios, a usted Dios le da una promesa, que usted no va a ser ¿qué? Confundido, no va a ser ¿qué? Confundida. ¿Usted sabe cómo obra una persona confundida? ¿Alguna vez usted se confundió buscando una dirección? Pero que no la encontraba por ningún lado. ¿Y eso qué pasó? Y de pronto había estado, pero se le fue el GPS, vamos a decirlo. Entonces, si usted espera en Dios en la situación en que está el mundo actual, lleno de males, en vez de tinieblas, donde justifican al impío y donde condenan al justo, que eso es abominación. Y que no solamente va a pasar eso, dice que el desolador viene con multitudes de ¿qué? Abominaciones. Pero si usted en medio de eso, usted va a esperar en Dios, recuerde que usted nunca va a ser ¿qué? Confundido. Por eso las personas tenemos que tener nosotros un baluarte que es, ¿cuál es el baluarte de la iglesia? ¿Ya? Porque dice, la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Y aquí es donde falla todo el ser humano. Porque el ser humano cree que corre a la corriente que más que llega. ¿Usted no ha visto eso? Entonces la gente corre, esta corriente está bien, yo ya sé. A mí me decía una persona en estos días, y yo soy un poquito a veces terrible para hablar. Me decía, don Henry, todo lo que yo creía, ahora lo tengo yo que cambiar, porque ahora eso no es así. Y lo mismo le va a pasar a usted. Y no.
yo sí le voy a decir algo a usted, que yo lo siento mucho que usted tenga que cambiar todo. Eso sí me ha sentido pésame. No, porque usted me dice así. Bueno, si todo lo que usted tiene lo tiene que cambiar, mi sentido pésame, pero yo no tengo nada que cambiar. Porque, ¿qué significa que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Que debe ser así. ¿Qué es una columna y qué es un baluarte? Las columnas, ¿cuántos lados tiene, hermana? 4. Baluarte tiene 5. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la verdad. ¿Con cuál verdad yo me voy a quedar? Con la verdad de quién, de Cristo. ¿Cómo voy a esperar la venida de Cristo? ¿Con mi verdad o con la verdad de Cristo? La verdad es Jesús. Así tenemos que esperar, hermano Ignacio, a Cristo. Y por eso esta enseñanza vale oro. Y esto yo lo veo como misericordia de Dios para con nosotros. Créame, que eso es misericordia de Dios, porque en otra parte estamos todos gritando. ¿Cuántos esperan a Jesucristo? Y todo el mundo, ¿qué dice, hermano? Amén. ¿Y cómo? ¿A la manera de quién? Ahí es donde viene. Entonces, hermanos, yo sé que la venida de Cristo está muy cerca. Créamelo, está muy cerca. Pero ¿cómo debemos nosotros de hacer las cosas? Ahorita vamos a mirar, para que ustedes den cuenta. Bueno, entonces, si yo espero en Dios en medio de cómo está el mundo, yo no voy a ser, ¿qué, hermana Ivonne? Confundido. Muy bien. Ahora, vamos a mirar. ¿Por qué yo no seré confundido? Porque hay personas que están confundidas. Y usted, no, pues yo me siento que soy un caballo atrapado en un cuerpo de mujer. Confundida. Entonces la pregunta es, hermano Jacob, ¿por qué yo no seré confundido? 1 Corintios 14:33. Porque está con Dios, pero hay algo más. Porque Dios, ¿qué es? 1 Corintios 14:33. Mire, cuando esperamos la venida de Cristo al modo de Dios y usted espera en medio de situaciones terribles, usted no va a ser confundido. ¿Pero por qué? Porque usted está esperando al modo de Dios. ¿Qué nos dice 1 Corintios 14:33? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Mire, Dios no es Dios de ¿qué? Confusión. Y si usted está esperando al estilo de Dios, hermano Ignacio, y Dios no es Dios de confusión, usted no va a ser ¿qué? Confundido. Todo mi voto para eso. Aquí es donde yo quiero que ustedes se deleiten en la palabra. Nosotros vamos a esperar a Jesucristo al modo de Dios para no ser confundidos. En medio de lo que sea. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de ¿qué? De confusión. Eso es lo bonito. Ahora, vamos a ir a la segunda parte. Entonces, ¿cómo tengo? Dice nuevamente ahí, puede leerlo nuevamente para poder enganchar la otra pregunta. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Sino de paz. O sea que cuando hay confusión no hay ¿qué? No hay paz, ¿cierto? Pero ¿cómo yo obtengo esa paz, hermano Ignacio? ¿Cómo cree que yo obtengo esa paz? ¿Cómo obtengo esa paz de Dios? Salmo 119, 165. ¿Cómo tengo esa paz? Léalo, por favor. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Dios bendito. Mucha paz tienen los que aborrecen o aman. Amén. ¿Cuál ley? La de Dios. Mire, hermanos, todo es, lo uno trae a lo otro. O alguien me puede decir a mí, pero hermano Henry, amar la ley de Dios a mí me produce paz. Claro. Mucha paz tienen los que aman ¿qué? Tu ley. Su ley. Entonces Dios no es un Dios de ¿qué? De confusión, sino de paz. Pero ¿cuándo eso es real en mi vida? Porque yo he escuchado, hermano, yo llevo tanto tiempo en la iglesia
Y un día me siento yo en el quinto piso, casi cerca al paraíso. Y al otro día, como en el quinto sótano. ¿No viven los hermanos esas situaciones? ¿Qué dice hermano Ignacio? Sí, un día se siente que usted está feliz y no tiene ni un peso en el bolsillo. Y otro día tiene $1,000 y está usted que aburrido, que nada, todo eso. Y aquí es donde usted tiene que tener en cuenta que la paz usted la obtiene porque ama ¿qué? La ley de Dios. Por eso dice la ley de Cristo. La ley de vida de Cristo me ha librado de la ley de ¿qué? Del pecado y de la muerte. Entonces, vamos haciendo ya paralelos. Usted tiene una maleta de viaje. Que ese viaje es que yo me voy con Jesucristo. Pero ya sé que tengo que esperar en Él, así me mate, como yo Job. Y ahora tengo que echar algo más en la maleta. Tengo que amar la ley de Dios. Amar el Evangelio. Y hay un versículo que dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. O sea que no es palabras. Usted sabe que hay muchas romanticismo. Yo te amo, pero oye, las obras son diferentes. Yo lo veo por allá con otro o con otra. Entonces, el asunto es que tú ames al estilo y al modo de quién. De Jesucristo, la ley de quién, de Dios. Yo tengo que amar eso. ¿Y cómo yo la amo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, usted mira en esta reunión acá en esta sala de conferencias, muy sencilla, Keiko, muy sencilla la reunión, pero aquí estamos librando ahorita una batalla con la mente del ser humano. Porque una cosa es lo que hay en tu mente y otra cosa es lo que hay en la mente de ¿quién? De Cristo. Y yo estoy tratando de dar esta enseñanza que entre de una manera en que usted abra la puerta y Él pueda entrar, cenar contigo y tú con Él. Y deleitarse. Y decir, sí Señor, voy a esperar tu venida al modo de ¿quién? Al modo de Dios. No a mi modo. Ahora, ¿cómo obtengo esa paz de Dios? Cuando amo ¿qué? Su ley. ¿Cómo debo de amar la ley de Dios? Sí, porque es que nos dicen todo, pero no nos lo explican, ¿cierto? Amén la ley de Dios. ¿Cuánto aman la ley de Dios? Amén. Todo el grupo, todas las ovejitas dicen amén. ¿Y cómo debemos de amar la ley de Dios? ¿Solamente las 2 horitas que estamos en la iglesia? Mire lo que dice. ¿Cómo debo de amar la ley de Dios? Salmo 119, 97. ¿Cómo debo yo de amar la ley de Dios? ¿Cómo nos dice Salmo 119, 97? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¡Wow! ¿Cuántas horas tiene el día, hermano Ignacio? 24, ¿cierto? Y dice, ¿cómo yo amo su ley? Todo el día en ella es ¿qué? Mi meditación. Cuénteme, ¿cómo está esa meditación en esa ley? De las 24 horas le estamos, aunque sea el 10%, ni siquiera el 10%. Todo eso, metámoslo en la maleta. Hombre, yo tengo que cuadrar eso, ¿sí o no, hermano Mauricio? Definitivamente no hay otra. ¿Qué dice hermano Ignacio? Tenemos que cuadrar eso. Porque eso no es solamente es para el hermano Henry también. Quizás yo tengo un poco más de horitas, pero quisiera que eso fuera una realidad, no solamente en ustedes, sino en todos. Que mi deleite fuera la meditación todo el día en la ley de Dios. Porque de esa manera es como debo de amar la ley de Dios, de esa manera. ¿Cómo debo de ahora, la meditación, cómo debo de hacer esa meditación todo el día? Porque había un hermano que me decía, hermano Henry, yo iba a orar, y a mí me pasaba también. Yo, ay, Señor, esto y cuando, se me venía, dejé algo en la cocina, dejé algo en la estufa. A mí se me venía, era que yo vendía relojes a crédito y tengo que ir a cobrar la cuota a este señor. Y yo estaba orando en la iglesia y se me venía toda clase de pensamientos. ¿No han tenido ustedes esas batallas cuando oran? ¿Sí han tenido? ¿O usted ahora y ya se desconectó de todo? Y entonces aquí es, ¿cómo
¿por qué debo de meditar en su ley o en sus mandamientos? ¿Ya? ¿Cómo debo de amar la ley de Dios? Las 24 horas tengo que meditar. ¿Y cómo tengo que hacer esa meditación? Salmo 119, 15, 16. ¿Cómo debo de meditar en esa ley? Miren lo que dice lo bonito de la Biblia. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. 3 cosas. Voy a meditar en qué? En tus mandamientos. Listo. ¿Voy a qué más? Considerar tus A caminos. considerar sus caminos y me voy a regocijar en sus ¿qué? Estatutos. 3 cosas para meditar. O sea, de esa manera yo medito en lo que yo amo. ¿Ya? Medito en qué? Los mandamientos. Considero que el camino de Cristo, que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fuera de eso, me regocijo en qué? Keiko, sus estatutos. Nuevamente, para que no se nos olvide, ¿cómo debo yo de meditar en la ley? 24 horas. Pero ¿qué debo de hacer en esa meditación? Medito en sus mandamientos, considero el camino de Cristo, que Él es el camino, y fuera de eso, me pego una regocijadita. ¿En qué? En sus estatutos. Ahora, eso es por qué debo de meditar en la ley o en sus mandamientos. ¿Por qué no debemos de olvidar su palabra o la ley de Dios? Porque usted ya meditó y ya vio sus mandamientos, pero hay un peligro. Que usted sale de esta conferencia y se olvida de qué? De la conferencia, de la palabra. O sea, yo le estoy haciendo un tratamiento en este momento completo. En la mente no va a quedar ni una chance de que usted pierda la enseñanza. ¿Por qué no debemos de olvidar su palabra o la ley de Dios? Oseas 4:6. Sí, Oseas 4:6. ¿Por qué no debemos de olvidar la palabra de Dios? Porque es que nosotros la oímos y estamos de acuerdo en este momento, pero salimos y se nos olvida. Y entonces yo estoy esperando la venida de Cristo, pero a mi manera. Y tenemos que hacerlo a la manera de Dios. ¿Qué nos dice Oseas 4:6? Mire lo bonito que dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es muy importante. ¿Cuál es el efecto de olvidar la ley de Dios, Jacob? No, ahí está en el versículo. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Si yo me olvido de la ley de Dios, el efecto es que me falta ¿qué? Claro. Esa es la clave. Yo no me puedo olvidar de la ley de Dios porque quedo sin conocimiento. Y al quedar sin conocimiento, yo soy ¿qué? Destruido. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Olvidaron la ley de Dios y quedaron ¿qué? Sin conocimiento. Entonces, por eso es que yo debo de meditar en ¿qué? En sus mandamientos, que es la ley de Dios, de considerar sus caminos y debo de ¿qué más? Regocijarme en ¿qué? Estatutos. En sus estatutos. Entonces, cuando yo entiendo, cuando yo entiendo esta palabra, por eso es que es muy importante que nosotros leamos la Biblia y entendamos esto, ¿ya? Vamos a ir a Proverbios 9:10. ¿Por qué no debemos de olvidarnos de su palabra o de la ley de Dios? ¿Ya? Porque nos falta el conocimiento, porque por la palabra de Dios viene ¿qué? El conocimiento. ¿Qué nos dice Proverbios 9:10? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, si a mí me falta ese conocimiento y me destruye, la ley de Dios me da a mí ¿qué? El conocimiento. Pero el conocimiento de Dios, ¿qué es, hermano Mauricio? Es la inteligencia. ¿Proverbios qué, hermano Jacob? 9:10. Entonces, el principio de la sabiduría, el temor de Jehová,
hermano Ignacio, y la inteligencia es el conocimiento. Pero si usted no medita en la ley, y luego de que medita se le olvida, ¿usted pierde qué? El conocimiento. ¿Y el conocimiento es qué es? La inteligencia. Entonces mire el cuidado que tenemos que tener en la maleta de viaje. Meditamos en su palabra, pero lo que yo entienda no lo puedo ¿qué? Olvidar. Tengo que amar la ley, y el amar es guardar, pero si yo llego a olvidar esa palabra, yo quedo sin conocimiento. Y al no tener conocimiento, yo seré ¿qué? Destruido. Eso dice la Biblia. Pero si yo me quedo con el conocimiento, adquiero ¿qué? La inteligencia. Y la inteligencia de Dios, ¿qué es? Apártate del mal. Eso lo dice la Biblia. Ahora, ¿qué hace el conocimiento para que no seamos destruidos? Porque ahora yo le estoy tratando de vender, mire, este es el producto. ¿Y qué hace eso? No, la pone bonita. Ahora, ¿qué hace el conocimiento para que usted no sea destruido? Es la inteligencia y lo aparta del mal. Pero vamos a leer en el libro de Isaías 53:11. Isaías 53:11. ¿Qué hace el conocimiento? Miren lo bonito, porque es que estamos en el conocimiento de la ley, pero ahora vamos a mirar el conocimiento de quién es que tenemos que tener ese conocimiento. Esta es una profecía acerca del Mesías. ¿Cómo nos dice? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. No se le olvide este versículo, hermano Mauricio. Están hablando de como cordero fue llevado al matadero y tal, y llega al 11 y dice, él va a ver la aflicción de esa ida al Calvario, pero luego dice, por el conocimiento de Cristo, que es que el Evangelio justificará a unos poquitos, a muchos. Por ese Evangelio usted va a ser ¿qué? Justificado. Recuerde que el hermano estaba enseñando, el hermano Gilmar, que Abraham le creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Pero ahora es que usted ya está haciendo la maleta para irse con el Señor en su venida, no porque te vas a morir, no. Está haciendo la maleta porque te vas a encontrar con el Señor y nos vamos para una fiesta, tremenda fiesta, donde todos nuestros vestidos son ¿qué? De lino fino, limpio y ¿qué? Resplandeciente. Es otro sistema, donde no hay lágrimas, donde no hay enfermedad. Pero usted tiene que adquirir algo para estar ahí. Porque yo no puedo estar en un laboratorio, vamos a decir, para operar a alguien y llegar y poner al otro por allá en un laboratorio donde no hay nada de qué, de limpieza, que tiene que ser esterilizado y un poco de cosas. Lo mismo, nosotros vamos para una fiesta, pero tenemos que ir vestido de bodas. Por eso por ahí aparece un espiritualista que se cola y dice, ¿y usted cómo entró acá si no está vestido de bodas? Y el hombre calla y el rey llama a los siervos y dice, átelo de pies y manos y láncelo allá a las tinieblas, o sea, a la gran tribulación donde es el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hasta aquí todo va bien, ¿ya? Entonces, él, por su conocimiento, ¿qué dice? ¿Justificará a quién? Él, por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos. Justificará. Entonces, aquí es nosotros somos justificados por el conocimiento de quién? De Cristo. Ahora viene la siguiente pregunta, que es muy importante. ¿A través de qué conocimiento nos justificará a muchos?
Entonces vamos a mirar Romanos 5, 18 y 19. ¿A través de qué conocimiento? Porque resulta que aquí nosotros estamos para llegar allá. Mira, si esta reunión fuera para reunirnos acá y después irnos al restaurante a comer, estaríamos perdiendo el tiempo. Pero esta reunión es para que todos nosotros tengamos algo en el futuro. Amén. Créamelo. Yo no voy a estar yo voy a tratar de hacer lo que Dios me diga. Ya, pero hay que hacerle la lucha a las cosas. ¿Qué nos dice Romanos 5, 18? ¿A través de qué conocimiento nos justificará? 5, 18, 19. ¿Qué nos dice? Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahí está. Entonces, por la justicia de uno, que es Jesucristo, vamos a ser ¿qué? Muchos justificados. ¿Cómo yo adquiero la justicia de Cristo? Él me predica a mí el Evangelio. ¿Por qué yo tengo que meditar en esa ley del Evangelio todo el día? ¿Por qué? Porque amo, ¿qué? Amo su ley. Y al amar su ley, yo guardo, ¿qué? Sus mandamientos, ¿ya? Y al estar yo meditando en esa ley, pues, yo voy a adquirir, ¿qué? Un conocimiento. Entonces, ese conocimiento a mí no me va a dejar, ¿qué? Destruir, porque es la inteligencia de Dios. Y de esa manera nosotros vamos a llegar, pero dice en Romanos, dice el apóstol Pablo, seremos justificados por la justicia de Él. Yo estoy dando esta enseñanza y está el Evangelio. Y dice que seremos justificados por la justicia de Él. ¿Cómo nos dice nuevamente, por favor? Porque así, desde el 18. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, la justicia de uno vino la justificación de ¿qué? De vida. Entonces, Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio se revela la justicia, que es ¿por qué? Como está escrito, el justo por la fe ¿qué? Vivirá. Debemos de creer en lo que dice el Evangelio. Y entonces eso me he contado ¿por qué? Por fe. Y esa fe me he contado ¿por qué? Por justicia. Y entonces, esa justicia, el efecto de la justicia, ¿qué es? La paz. Pero yo tengo paz cuando yo amo ¿qué? Su ley. Por eso el martes decía, encomienda a Jehová ¿qué? Camino. Tu camino. Y luego dice, haga la voluntad, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él ¿qué? Y Él hará. Esa fue la del martes, ¿cierto, hermano? Encomendar nuestro camino a Dios, confiar en Él, que viene a ser como la fe, y Él hará. Pero luego dice, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y luego dice, Señor, yo me gozo. O sea, el hacer tu voluntad me agrada. Y cuando esa voluntad me agrada, dice, Dios pone su ley ¿en qué? En mi corazón. Pero pone la ley en nuestro corazón ¿para qué? ¿Se acuerda de lo que hablábamos? Para no estrellarnos. La ley no es un castigo. Por eso nosotros, la ley cuando se nos da, es para que nosotros no vayamos por el camino equivocado. La ley se pone en rojo la luz. Hay una ley que cuando está en rojo yo me detengo. Pero si esa ley no estuviera en mi mente, yo paso en rojo y tengo un accidente, puedo quedar herido o puedo quedar ¿qué? Muerto. Lo mismo pasa con la ley de Dios. Si tú no la recibes en tu corazón y no la amas las 24 horas del día, pues va a producir eso. No que la ley sea mala. La ley es buena en todos los sentidos que usted la mire. Es buena. Pero entonces ahora viene el problema si yo me olvido de la ley. Entonces, si yo me olvido de la ley, pues las cosas se complican, hermanos. Y aquí es donde dice,
nosotros no estamos bajo la ley, porque estar bajo la ley es cuando se ha desobedecido. Por eso uno usa una expresión, le cayó la ley encima. Le cayó la ley encima. Entonces nosotros no estamos para eso. Esta enseñanza es para que usted arreglemos todos nuestra maleta de viaje. Porque no falta decir la pregunta, ¿cuántos queremos entrar en las bodas del Cordero? ¿Qué dice usted, hermano Ignacio? Claro, yo quiero entrar. Todo el mundo quiere estar en esa fiesta. Pero el asunto es cómo debo yo, al modo de quién debo esperar esa oportunidad, a mi modo o al modo de Cristo. Ahí es donde viene el asunto. Ahora, ¿qué tienes que hacer para ser justificado o ser declarado justo? Porque ya sabemos que por la justicia de Él vino, pero yo estoy frente a Cristo y Cristo, oye, por mi justicia yo a usted lo declaro justo. Pero, Señor, ¿y yo qué tengo que hacer? Aquí es donde viene. Por eso la Biblia dice un versículo: si permanecieres fiel hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Hay un peligro muy grande en la doctrina de salvo siempre salvo. ¿Ya? Salvo siempre salvo. Por eso nosotros no podemos tener esa doctrina, porque la salvación no se pierde en su existencia. Eso es eterno. Ahí no se pierde. Pero si yo la recibo y no la valoro, se pierde. Recuerden eso. Eso le pasó a quién. Con la primogenitura le pasó a quién. A Esaú. Eso le pasó a quién más. Le pasó a Judas Iscariote. Le pasó a unos que estaban asistiendo en una de las iglesias de Pablo. Entonces, por eso es que Cristo dice: el que permaneciere fiel hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Pero utiliza la palabra fiel. Y fiel en la balanza se le llama fiel a la agujita, que da exactamente lo que debe de pesar. ¿Ya? Y Dios a nosotros nos pesa en una balanza. ¿Y sabe cómo se llama esa balanza, hermano Ignacio? La balanza ¿de qué? Justicia. De justicia. Por eso le estoy diciendo, nosotros somos justificados, ¿por qué? Por la justicia de Jesucristo. Pero ¿cómo yo traigo esa justicia a mí? Cuando yo la creo y la obedezco y soy fiel a eso. O sea, aquí no hay pérdida de nada. Porque ahora, usted va a sentir un deseo. Si ahorita usted está sintiendo un deseo, uy, yo voy a arreglar mi vida con el Señor. Los que están en las redes sociales. Usted dice, no piense que es usted. Porque no es usted, se lo puedo asegurar 100%. Mire lo que dice la Biblia: porque Dios es el que produce en vosotros el querer. Pero si usted, hermano Ignacio, está ahorita, no, yo tengo que cuadrar esto lo más pronto. Ese deseo que te llegó, ¿lo está produciendo quién? Dios en ti. Y luego, voy a hacerlo. ¿Quién lo está produciendo? Dios en ti. Porque es que el ego se tiene que morir. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Y aquí todas son esas, ¿qué? Nuevas. Entonces, ¿en dónde quedó la otra criatura? ¿Ya? Y Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo, ¿qué? Vive en mí. Entonces, si yo ya no vivo, ¿en dónde quedó mi punto de vista? Pero a veces se nos muere una parte y la otra no. Como los muertos cuando están sacando la mano ya que están ahogando y tienen algo. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que se muera todo. Pero si usted persiste en tu punto de vista, usted no está muerto. Porque mire lo que dice Pablo, ya no vivo yo, más ¿quién? Cristo vive en mí. Y entonces, ¿cuál punto de vista queda en mí, hermano Ignacio? Si yo ya no vivo, ¿cuál punto de vista queda? El de Cristo, ¿cierto? ¿Usted cree que
esta frase que usted está escuchando ahorita vale oro? ¿Cree usted que tiene que atesorarla? ¿Cree usted que tiene que valorarla? Yo le estoy, o sea, ya tiene el producto. No hay pierde, o sea, déjemelo acá que ese es mío. Pero vamos a mirar. ¿Qué tienes que hacer para ser justificado o ser declarado justo? Primera de Juan 3:7. Mire lo bonito que hay que hacer. Hermano Mauricio, yo me deleito en la palabra. ¿Y usted? No, yo me deleito en esta palabra. ¿Qué tienes que hacer para ser justificado o ser declarado justo? Hermano Francisco. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Puede leerlo, hermano Gilmar. ¿Qué dice? Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. O sea que yo tengo que hacer la justicia que se revela en el Evangelio. ¿Por qué? Por fe. El que hace. Ya no solamente el que quiere, hermano Mauricio. Porque todos nosotros ahorita queremos todo esto. Pero entre el querer y el hacer, ¿cómo es que dice el dicho? Hay mucho trecho, ¿cierto? Hay mucho derecho. Es hacerlo. Entonces, hacerlo. Y tiene la ventaja que Dios va a estar produciendo en usted ese querer y ese hacer. Ahora, ¿qué hacen los labios del justo? Porque dice que el que hace justicia es justo. ¿Qué hacen los labios del justo? Así como llegué yo una vez, que siempre lo repito en las conferencias, llegué una vez, la dulzura de labios que aumenta. Él sabe. Y entonces había unas hermanas y me decían, me dijo una, los besos. Y entonces le digo, a ver, la otra hermana, a ver, ¿qué la dulzura de labios que aumenta? El amor. Pero la dulzura de labios aumenta es el saber. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacen los labios del justo? Porque es que aquí son de... Hablan justicia, pero vamos a mirar qué hacen los labios del justo. Proverbios 10:21. ¿Ya? Eso es importantísimo todo esto, hermanos. Créanmelo que yo me gozo dando esta enseñanza y sabiendo que ustedes están entendiendo, y me alegraré más sabiendo que ustedes lo van a poner en práctica. ¿Qué nos dice Proverbios 10:21? ¿Qué hacen los labios del justo? Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Los labios del justo apacientan a muchos. Suena como ya un pastor, ¿cierto? Apacentando ovejas. Pero los que... Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Mas los necios mueren por falta de ¿qué? De que no entienden las cosas. Entonces los labios del justo apacientan ¿a cuántos, hermano Mauricio? A muchos. Pero ahora viene la pregunta, ¿y cómo los apacientan? Jeremías 3:15, ¿de qué manera los labios del justo apacientan a muchos? Jeremías 3:15, ¿de qué manera los labios del justo apacientan a muchos? Jeremías 3:15, ¿ya? ¿Qué dice? Los labios del justo apacientan. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Con ciencia y con inteligencia. ¿Y la inteligencia es el conocimiento de quién? De Dios. ¿Y cuál es el efecto de la inteligencia de Dios? Apartarse el efecto. ¿Cuál es la causa de la inteligencia? El conocimiento de Dios. ¿Y cuál es el efecto de la inteligencia? Apartarse de qué? Del mal. Ahora, los labios del justo apacientan a muchos. ¿Y cómo los apacienta? Con ciencia e inteligencia. Ahora, ¿qué es apacentar con ciencia e inteligencia? ¿Qué es apacentar con ciencia e inteligencia? Salmos 37:3. Salmo 37:3. Bueno, hasta ahora estoy yo. Salmos 37:3, ¿qué nos dice? Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Apacentar a muchos, ¿ya?
Los labios del justo apacientan mucho. ¿Cómo los apacienta? Con ciencia y inteligencia. Pero ¿cómo es apacentar con ciencia e inteligencia? Apacentarlos, hermano Mauricio, ¿con qué? Con la verdad. Con la verdad de Cristo. Porque por eso es que yo tengo que tener cuidado, porque yo tengo mi mente y tengo otra verdad que es contra la verdad de Cristo. Cuando tú tienes esta verdad de Cristo, usted es una casa sobre la roca. Nadie te puede mover, ni la muerte, porque usted ya tiene la verdad. Pero si usted no tiene la verdad, imagínese lo que pasa solamente en lo relativo. Si yo no conozco la verdad del billete de $100, el original, yo puedo ser ¿qué? Engañado. Por eso a los que trabajan en los bancos no se le enseñan los billetes falsos, sino se le dice las características del billete ¿qué? Verdadero, porque con ese detectan todos los falsos. Y habían unos que fueron a Brasil y falsificaron el billete del Brasil. Y entonces había alguien en el banco y el billete es buenísimo. Y se quedan mirando. Qué raro que este billete es bueno, pero no tiene la tilde en Brasil, en Brasilia. Y era un billete falsificado y le faltaba la tilde nada más. Papel todo normal. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy ¿qué? Cristo. Y a muchos se engañarán, porque harán grandes señales, milagros, de todo. La muerte de Dios. Pero le falta la tilde. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener ¿qué es apacentar con ciencia e inteligencia? Que los apacentamos con la verdad, no con la supuesta verdad que yo tenga, sino con la verdad de quién, de Cristo. Eso es apacentar con ciencia e inteligencia. Pero si damos nuestras verdades relativas, la verdad de la denominación tal, la otra verdad, tú tienes que dar la verdad de Cristo. Porque estamos esperando la venida de Jesucristo al modo mío o al modo de Dios. Al modo de Dios. Ahora, el que nos apacienta con la verdad, ¿qué declara? El que nos apacienta con la verdad, ¿qué declara? Proverbios 12:17. Resulta que ya yo soy apacentado. Esto es una bendición. Que a mí me apaciente con la verdad es una bendición, hermano Mauricio. Es un regalo de Dios. Porque esto no en todas partes ustedes van a conseguir esto. ¿Qué nos dice Proverbios 12:17? El que nos apacienta con la verdad, ¿qué declara? El que habla verdad declara justicia. Ahí está. Mas el testigo mentiroso engaña. Entonces, el que declara verdad, el que habla verdad, ¿qué declara, hermano Jacob? Eso no se te va a olvidar, ¿cierto? Proverbios 12:17. El que habla verdad declara ¿qué? Justicia. Entonces, si todo el tiempo nosotros estamos hablando la verdad de Cristo, estamos declarando que, hermano Noé, y el justo vivirá ¿por qué? Por la justicia. Como está escrito, el justo vivirá por la justicia. En el Evangelio se revela la justicia que por fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, el que habla verdad declara que, hermano Ignacio, ¿no se nos olvida eso? Para de hoy en 8 días o el martes te pregunto, listo. Proverbios 12:17. El que habla verdad declara que justicia. Y el que practica la justicia es llamado ¿qué? Justo. Óyeme, está buena la enseñanza, créame. Yo me deleito porque esto el Señor me lo da en las madrugadas. Ahora, ¿qué dice? En esa palabra de verdad que declara justicia, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Porque yo ya sé que el que habla verdad declara justicia, pero yo ¿qué debo de hacer? Salmo 119, versículo 81. ¿Ya? ¿Qué debo de hacer? Versículo 81. ¿Ya? ¿Qué debo yo de hacer con esa palabra? El que habla verdad declara justicia. Mire lo que dice. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Mire, eso es lo que tenemos que hacer.
esperar en esa palabra. Jesucristo le dice, Dios le dice a Jacob, iba huyendo, porque pues el otro le vendió la primogenitura por un plato de lentejas y el otro pues en lo relativo lo consiguió ¿qué? Legalmente, pero el otro lo quería matar, entonces se fue. Y por allá coloca una piedra de almohada y está en Betel. Y entonces Dios se le aparece y le dice una frase, porque yo no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Cuando usted oye una palabra de Dios, una palabra de Dios, esa palabra va a ser esa obra a la que fue encomendada. Isaías 55:11. ¿Ya? Va a ser esa obra. Dice, Isaías 55:11 dice lo siguiente, porque así es la palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mi vacía. ¿Cómo dice hermano Jacob? Así será la palabra de mi boca, no volverá hacia, sino que hará lo que yo le mandé a hacer. Sino que hará lo que yo le mandé a hacer. Entonces, dice el rey David, el salmista, mi alma desfallecía, pero yo voy a esperar ¿en qué? ¿En qué? En esa palabra, porque sé que esa palabra que sale de la boca de Dios no volverá ¿qué? Vacía. ¿Cuántos quieren esperar en esa palabra? Amén. Amén. Si yo pudiera verlos a ustedes en el mundo espiritual, que no los puedo ver, por supuesto, pero si yo los pudiera ver, yo los miraría ahorita que está la palabra de Dios haciéndolos conforme a su imagen y qué, y semejanza. Y entonces ustedes pueden ya decir, en justicia voy a ver qué, tu rostro. Y me voy a despertar a esa otra dimensión, hecho conforme a qué, a la semejanza de Dios. No hay manera. Estamos esperando ¿a quién? A Jesucristo. ¿Cómo usted va a ver el rostro de Jesucristo? En justicia. ¿Cómo va a ver? ¿Cómo cree usted que va a ver el rostro de Jesucristo? Mire, Salmos 17:15. Salmos 17:15 para que usted lo lea. O sea, usted está esperando ver el rostro de Jesucristo, ¿sí, hermano Juan? Pero usted necesita verlo al modo de ¿quién? De Dios. Se lo dije, sí. Léalo, hermano Gilmar. ¿117 qué? 17:15. No. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu A tu semejanza. O sea, semejanza. Eso. entonces, ¿cómo yo voy a ver el rostro de Jesucristo?